Buenos días. Un saludo desde aquí de la Vega de Coro, del Estado Falcón. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento por la gentil invitación que me hicieron para compartir con ustedes algunas inquietudes en el campo de la orientación educativa. No es necesario conversar de los tiempos difíciles que estamos pasando, pero realmente agradezco la intención de ustedes por el hecho de querer mejorar profesionalmente. Y bueno, aquí estamos para ver hasta qué punto pues yo puedo compartir. Vamos a tratar entonces de compartir la pantalla. Van a tener que ser un poco pacientes conmigo porque ya los sexagenarios pues nos cuesta el manejo de algunas cosas tecnológicas. Pero entiendo que las cosas pueden ser mejor. Entonces estamos por aquí tratando de compartir. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo hacemos. Aquí encontré la forma de compartir. Y en este momento, ustedes pudieran estar viendo la primera lámina de presentación, y en la medida pues que vayamos dando, entonces podemos ir conversando. Bueno, desde casi sus comienzos y tradicionalmente se ha entendido que la orientación educativa es el proceso de asesoramiento y acompañamiento pedagógico, educativo, laboral, vocacional, personal y social, que es realizado por profesionales debidamente capacitados para esa función, tales como los licenciados en orientación, los psicólogos educativos e incluso trabajadores sociales. Esta es una función que se efectúa teóricamente con todos los miembros de una comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, padres y comunidad en general, durante el tiempo del alumno en el plantel educativo. Vamos a ver ahora la segunda lámina. Donde se expresa lo que acabamos de decir. Y es justo recalcar que desde hace mucho tiempo atrás, incluso antes de la pandemia, y desde la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, RELAPRO, a cuya organización me gustaría invitarlos a participar, el término orientación está siendo reconsiderado y redimensionado hacia una mejor adecuación para enfrentar los retos que se nos presentan en los actuales momentos. Más adelante tendremos oportunidad de clarificar esto un poco más. En este sentido, vale la pena adelantar que a la fecha se están considerando los términos de orientación transicional basado en el sentido ético de la vida y la orientación confluente. Esos son dos términos en los cuales es necesario ir puntualizando más adelante. Una de las primeras cosas para aclarar es que en este momento, y gracias a la Red Latinoamericana, se está produciendo en América Latina un movimiento de reflexión acerca de la concepción, naturaleza y función de la orientación en los tiempos actuales, ya que como plantea Zapatero Herranz en el 2020, los contextos actuales y futuros de la orientación educativa nada tienen que ver con los tiempos y las condiciones sociales, culturales, científicas y tecnológicas que dieron lugar a dichos referentes. Y por supuesto, todo esto supone una serie de retos que deben ser afrontados desde el campo disciplinar
de la orientación. Como vemos aquí en esta primera lámina, esta es una conferencia que pretende ser, que la hemos denominado conferencia problematizadora, porque la idea no es tratar de convencerlos a ustedes de nada, sino que más bien salgan preocupados y ocupados por tratar de mejorar, bueno, lo que hasta ahora tenemos como orientación. De seguida entonces podemos comenzar a hablar acerca de los retos, de los principales retos que en estos momentos tenemos. En este contexto latinoamericano y concretamente en Venezuela, los principales retos que tenía la orientación educativa pueden ser ubicados en dos niveles, unos como retos mediatos y otros como retos inmediatos. Dentro de los retos mediatos se pueden ubicar por un lado la necesidad de nuevos conceptos y nuevas temáticas, y por el otro lado la propuesta de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación relacionada con la orientación transicional para el sentido ético de la vida. Dentro de estos nuevos conceptos y nuevas temáticas, se considera entonces el reinicio de las discusiones sobre la necesidad de hacer los cambios requeridos en las diferentes áreas de la orientación, entre ellos la de la orientación educativa. Esta discusión empezó aproximadamente hace 18 años atrás. En este sentido, se puede leer a González Bello desde el 2007, donde se señala que por lo menos desde el 2001 se viene planteando con mayor énfasis la necesidad de redefinir el campo de la orientación y también la urgencia de incorporar nuevas temáticas a este campo profesional. En este punto vale la pena recordar a Aguilera en el 2004, citado en González Bello, donde plantea la necesidad de la consideración en la orientación educativa no solamente de lo relacionado con el rendimiento estudiantil y la adaptación social, sino incluir aspectos tales como inclusión social, fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, promoción de los derechos humanos, restitución de la vida pública con deberes y derechos, la cultura de la paz, el impulso económico con igualdad de oportunidades, la participación ciudadana activa en los procesos culturales locales, regionales y nacionales. Como ustedes ven, esto se venía planteando desde el 2004. Y más recientemente, Pérez, Herreras y Yáñez, de la Universidad del Zulia, en el 2013, afirman que se requiere una nueva orientación que impulse el desarrollo de los procesos psicosociales, relacionales, dialógicos, interactivos, de participación, implicación y pertinencia, mediante el cual el hombre complejo ha de construir nuevos significados. Entonces, en este sentido, hay una propuesta muy interesante desde la Red Latinoamericana que se ha dado por llamar orientación transicional para el sentido ético de la vida. Otro de los principales retos que tiene la orientación en América Latina es la necesidad de deslastrarse de los enfoques o modelos eurocentristas o euroamericanistas, como lo prefieren llamar algunos, que hasta el momento han prevalecido en nuestro campo profesional. Son numerosos los autores latinoamericanos y de otros continentes que han manifestado esta preocupación. En este sentido, también se recomienda leer los trabajos y la referencia utilizada por González Bello en el 2008, Sultana en el 2020, donde se sugiere explícitamente la necesidad de desarrollar un nuevo modelo o enfoque más propio de nuestra realidad latinoamericana. Hasta la fecha, la aproximación más acabada se le ha denominado orientación transicional para el sentido ético de la vida. Esta denominación pretende agrupar en una sola lo que se conoce como orientación educativa, laboral, comunitaria, orientación vocacional, orientación personal social, familiar, penitenciaria, así como cualquier otra área que se me haya escapado. También supone el abordaje no con programas sectorizados, sino en forma combinada y desarrollándolos al mismo tiempo. Esto es lo que ha dado en llamarse orientación confluente. Con este término, de acuerdo a González y Leciré del 2009, lo que se trata es de desarrollar una idea de orientación que abarque la totalidad del ser humano, donde se considere al mismo tiempo y en igualdad de magnitudes
todas y cada una de las áreas posibles de orientación. Es decir, una orientación con sentido de confluencia. Desde el punto de vista de la praxis, se sugiere este último término para el abordaje y elaboración de los planes de trabajo, ya que se supone que para el abordaje de una situación específica, un mismo plan debe considerar la acción del orientador no solo en un aspecto, sino atender en forma simultánea varios aspectos a la vez. Es decir, que para una situación de orientación vocacional hace falta hacer confluir en ese mismo plan lo relacionado con la orientación personal, la educativa, lo familiar y lo comunitario. De eso trata la orientación confluente. En lo referente a la orientación transicional para el sentido de la vida, se comparte la idea que ya la orientación ha superado el sentido de que la misma es para atender problemas de desadaptación social o escolar, o para atender dificultades escolares, tales como hábitos de estudio, aplicación de pruebas psicométricas para sugerir posibilidades de estudio o de trabajo o rutas académicas. En los actuales momentos se entiende que la orientación es un proceso a lo largo de la vida y debe ser un proceso que permita que quien lo reciba pueda tomar decisiones éticas para un mejoramiento personal y profesional, así como el de su familia y de la comunidad donde vive. Básicamente, este modelo de orientación que se propone está fundamentado en la teoría de desarrollo a escala humana de McNitt, de 1986, McNitt y otros colaboradores. Esto en sustitución del consabido programa dentro de la consabida pirámide de Maslow, en donde los autores señalan que sus principales pilares están basados en la satisfacción de las necesidades básicas, la elevación de los niveles de autodependencia y las articulaciones orgánicas de los seres humanos con la tecnología. Para los autores mencionados anteriormente, en los seres humanos existen dos categorías de necesidades, existenciales y axiológicas. Las existenciales son ser, hacer, tener y estar. Las axiológicas son subsistencia, proyección, afecto, entendimiento, ocio, creación, identidad y libertad. Dentro de este enfoque es importante señalar que el sentido de prerequisito no se considera como tal, de repente como fue entendido con las categorías de Maslow. La idea de que lo primero que hay que satisfacer son las necesidades de subsistencia o alimentación, porque si no se hace así, no se alcanzan las demás necesidades, es decir, lo que se conoce como el criterio de linealidad. Es solamente, este nuevo esquema es solamente una guía para los que elaboran las políticas públicas. De allí que estas necesidades pueden ser abordadas en forma sistémica. Estos mismos autores señalan que si se opta por la linealidad, como lo planteaba Maslow, la estrategia establecerá prioridades a partir de la pobreza de subsistencia observada. Los programas se orientarán preferiblemente de manera asistencial, como un ataque a la pobreza extendida convencionalmente, que es como realmente actualmente se usa. Las necesidades serán entendidas exclusivamente como carencia, y en el mejor de los casos, los satisfactores que el sistema genera serán singulares. Paradojalmente, la opción impulsa una causación circular acumulativa, y los pobres no dejan de ser pobres en la medida en que aumenta su dependencia de satisfactores generados exógenamente a su vida. Este criterio es, en el particular, me hace dudar de la ya muy usada frase de que una persona o un pueblo con hambre no puede pensar en algo superior como la libertad. En este punto me imagino que el hambre del pueblo, el hambre que el pueblo debe haber sentido, debe haber sido un detonante en la conocida Revolución Francesa, y quizás lo mismo debe haber pasado con los movimientos independentistas latinoamericanos. Y muy particularmente considero que la expresión de nuestro libertador Simón Bolívar, relacionada con la moral y las luces, léase educación, son nuestras primeras necesidades. Me suena como una manera de hacer un llamado a la conciencia, en el sentido de que hay cosas superiores a la comida como satisfactor primario en la necesidad de los pueblos. Por otro lado, el modelo de orientación transicional para el sentido de la ética
según Brunal, Vázquez, Mora y Osorio en 2018, es un modelo pedagógico, biopsicosocial, de orientación educativa, con enfoque existencial y con una base epistemológica interdisciplinaria. Estos mismos autores señalados anteriormente han indicado que la orientación transicional para el sentido de la vida supone que el abordaje dentro de la orientación educativa como la transición de cada uno de los ciclos escolares, pero que se puede agregar también que tiene validez para señalar las diferentes transiciones que se dan en cualquier ciclo humano, es decir, en los ciclos personales, profesionales o comunitarios. En el caso de la orientación educativa, indican los autores señalados previamente, las principales transiciones del ser humano deberían ser consideradas en tres ejes diferentes: pedagógico, psicológico y sociológico. El pedagógico relacionado con el sentido de la vida académico-laboral, el psicológico para el sentido de la vida intrapersonal y el sociológico que tiene que ver con el sentido de la vida en comunidad. Por otro lado, lo relativo al sentido ético de la vida significa, como expone Sánchez Hernández en el 2005, debe ser considerada como la razón principal de estar en la vida, a la cual agregaríamos nosotros vivir la vida, pero en forma ética, considerando los principios fundamentales de la vida. En este caso, lo ético será concebido, como lo expresa la filósofa española Adela Cortina, como lo dice de la ética de la razón cordial, en la cual la ética no puede convertirse en un catálogo de principios que luego se materializan en forma de comportamiento. Es necesario retomar la ética en un sentido más originario, como una forma continuada de hacer, de comportarse y de estar en el mundo, como una manera de ajustar el quicio vital, el eje sobre el que la vida humana debe girar. Entonces, también es importante señalar aquí los retos inmediatos. Ciertamente, una de las primeras cosas en toda la comunidad científica en el campo de la orientación está de acuerdo, es en que esta reciente pandemia, la del coronavirus COVID-19, ha transformado y cambiado nuestra vida en todos los órdenes en el campo profesional. Y por supuesto que la orientación educativa no escapa de este fenómeno. Pero en mi opinión, en realidad lo que ha hecho la pandemia es acelerar esos cambios. Casi todo el mundo exigía y reclamaba la necesidad de hacerlo. Pero por otro lado, como lo afirma Martínez Bastardo, la pandemia aparece para romper el contacto cercano. Se interpone entre nosotros una barrera, un muro se levanta para distanciarnos, para no dejarnos estar juntos. Algunos autores, entre ellos Coronado Gijón, 2020, señalan en el campo de la orientación y la situación de pandemia, se pueden destacar tres grandes retos, los cuales pueden ubicarse como educativos, sociales y técnico-estructurales. En el caso del COVID-19, se conoce efectivamente que se produce por el contagio y propagación del virus, pero en el caso de Venezuela se había agravado debido a que no se cuenta con el tratamiento requerido para estos casos. A pesar de la campaña informativa del gobierno, todos saben que ni en los hospitales públicos ni en los centros de atención integral cuentan con la estructura física ni los insumos necesarios para hacerlo. Así se conocen casos de centros donde no hay ni siquiera un tensiómetro ni cómo hacer una radiografía de tórax para tratamientos elementales. Se entiende que si la población contara con la atención hospitalaria médica indispensable, con los medios y recursos para quedarse en casa o para poder comprar los medicamentos, la situación sería otra y el número de muertos bajaría notablemente. En el campo educativo se puede señalar que desde hace mucho tiempo se ha hablado de la necesidad de incorporar a los padres y representantes de la educación y de la orientación, de que los padres le dediquen más tiempo y atención a sus hijos y de la necesidad del uso de las tecnologías de información y comunicación en estos procesos. Pero el problema es que no se quiso o no se pudo hacer en forma gradual, sino que ahora nos toca hacerlo en forma disruptiva o de emergencia, por consiguiente no debidamente planeada o planificada. Y en el caso latinoamericano, como zona periférica, nos limitamos a seguir las indicaciones para otras latitudes sin hacer ningún otro tipo de consideración. Cuando se advirtieron los primeros casos de pandemia, los países centrales desarrollados
desarrollados diseñaron algunas estrategias preventivas tales como quédate en casa y evita la aglomeración de personas. Para evitar la propagación del virus, no se pensó que en algunos países de la periferia, como Venezuela, esas estrategias son de muy difícil cumplimiento, ya que por necesidad de sobrevivencia el venezolano debe salir todos los días a buscar su sustento y a montarse en busetas con alrededor de 70 personas en busetas o autobuses diseñadas solamente para tren. Los principales retos inmediatos de la orientación deben afrontar en Venezuela ante el surgimiento de la pandemia pueden ubicarse entonces las áreas vocacional, comunitaria, familiar y personal. Aquí es necesario clarificar que cada una de estas áreas plantea sus retos específicos que describiremos a continuación y que el otro reto importante y atraviesa en forma transversal a los anteriores se relaciona al cómo hacerlo a través de las redes sociales y de las tecnologías de información y comunicación, le hace virtualidad, o de cualquier otro formato que se reinvente o se actualice en los antiguamente usados, tales como cartelera, papelógrafo, visitas domiciliarias y que se dispongan actualmente. En este punto también es conveniente cuestionar la idea de que la virtualidad llegó para quedarse. Las cosas no pueden aceptarse tal cual como algunas personas lo dicen. Debemos ser conscientes de que esta virtualidad que tenemos en Venezuela no es la más adecuada ni es la que debe quedarse. La virtualidad llegó como una alternativa, pero incompleta, deficiente, impersonal y precaria, para algunos excluyente y limitada, tal como lo afirma Martínez Bastardo del 2021 en la página 2. Dentro de la orientación vocacional se comparte el criterio de Gavilán 2029, cuando afirma que dentro de los retos en estos tiempos de pandemia, los más importantes se relacionan con los futuros proyectos de los jóvenes o grupos poblacionales en situación de elegir y cómo acompañarlos en la elaboración de proyectos personales educativos, laborales y sociales. No hay duda que es un momento diferente de muchas preguntas y no suficientes respuestas. En este caso concreto, Venezuela, hay que considerar el cierre o expropiaciones de fábricas y la crisis universitaria que dificulta la posibilidad que se hagan ofertas académicas para la formación profesional de recursos humanos. Es de destacar que la única oferta del Estado venezolano, por lo menos la que se observa en la televisión, es la relacionada con la carrera policial militar, donde el propio ministro de Defensa llama a los jóvenes a seguir la carrera militar con su incorporación a los diferentes componentes del ejército, que dicho sea de paso, es la única ocupación que en este momento asegura por lo menos un salario mínimo y una bolsa de comida para llevar a la casa. Para el campo de la orientación comunitaria, igualmente la pandemia y la situación actual del país nos ha hecho considerar o reconsiderar el papel de la orientación en este campo específico. Y aquí la principal pregunta se relaciona en cómo lograr incorporar a la comunidad a los planes de orientación respectivos y diseñados por los orientadores en sus diferentes comunidades. Igualmente se pudieran señalar los retos del campo de la orientación personal, tal como se afronta las situaciones de aislamiento social, de estrés y desesperanza que afectan a los estudiantes y la población general. Otro de los retos también asomados por Gavilán es la necesidad de afrontar los cambios y la preparación tecnológica requerida para afrontar este tipo de retos. El adolescente de hoy no es el mismo de 5 años atrás. En este mismo sentido, también tendríamos que diseñar el quiebre del ideal moderno que aseguraba que el estudiar y el trabajar eran las únicas formas de salir adelante en la vida. Ciertamente, el adolescente de hoy no es el mismo de hace tiempo atrás. Se ha perdido la noción de comportamiento social, que es lo mínimo aceptable. Es cierto que los tiempos cambian y no podemos quedarnos aferrados al pasado, ni siquiera pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Pero se entiende que hay comportamientos sociales que deben ser mantenidos, tales como el respeto y la consideración a los mayores y a las personas en general, a las niñas y a las mujeres, así como evitar los insultos y las vulgaridades al hablar. Ante esta situación de emergencia, la orientación educativa se enfrenta a otros 3 retos importantes, como es el desarrollo de competencia en el alumno, de la competencia resiliente, el compromiso de aprendizaje
y el apoyo social organizacional. También es de destacar que toda esta necesidad de preparación para atender al mayor número de orientandos, se puede mencionar la experiencia, por lo menos a partir del 2017, 2 años antes de la pandemia, en la región latinoamericana, tal como lo señalan Guatrochi, García y García Morillo y Maza, y su experiencia con los entornos virtuales de orientación. Yo pienso que esa es una idea que hay que rescatar y que hay que poner en práctica. La idea de los entornos virtuales de orientación, realizados tanto en forma sincrónica como en forma asincrónica. En este sentido, se hace un llamado para que los profesionales de la orientación formulen, apliquen, comuniquen planes y logros obtenidos en las diferentes propuestas. Entonces, vamos ahora a pasar a otra lámina. Realmente esto es un poco largo, pero creo que vale la pena que nosotros podamos exponer presentar todas estas asuntos. Bueno, entonces aquí ya tenemos la lámina sobre las conclusiones y recomendaciones que se refieren a lo siguiente. Ahora, aprovechando el pasado y el presente, hay que trabajar para producir, construir, criticar e investigar desde una nueva plataforma original hacia un mundo nuevo. También esta es la oportunidad para sugerir la creación en este encuentro, en esta jornada, de un observatorio nacional para la orientación educativa. Y también hacemos la siguiente recomendación, que para el próximo congreso relacionado con la orientación educativa en Venezuela, se aborden los temas de los logros, las propuestas que se han podido hacer y los logros que se han obtenido en cada una de esas propuestas. También deberíamos recopilar y publicar las memorias correspondientes. Y una última recomendación es que todos deberíamos afiliarnos a la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación, cuyo correo lo podemos observar allí en este momento, amircalbrunal@gmail.com. Simplemente nos comunicamos con el profesor Brunal y le pedimos pues nuestra afiliación a esta red, que realmente me parece una idea muy interesante. Y para culminar, entonces, relacionado con la orientación y la pandemia, creo que la opinión del profesor Párroco Martínez Bastardo del 2021, la pandemia aparece para romper el contacto cercano. Se interpone entre nosotros una barrera que se levanta para distanciar. Creo que realmente he tratado de cumplir, con lo que me han exigido los organizadores. Y, gracias por su atención. Estaremos dispuestos, a la respuesta y a lo que ustedes consideren conveniente. Entonces, vamos a dejar de cerrar esto. Y, gracias por su asistencia. Estamos pendientes. Mi correo es juliogonzalez47@gmail.com para cualquier duda, cualquier opinión, cualquier pregunta que quieran hacer. Ha sido un placer, que tengan un feliz día.